Bueno, somos bendecidos de estar aquí nuevamente en esta hermosa tarde. Ayer nos llovió, no sé a cuántos días fue el equivalente por la fuerza del aire, una cosa tremenda de aguacero. Miren hoy, Dios dice, hay agua, hay sol, hay viento. Todos podemos respirar. Podemos sentir la presencia de Dios aquí, no lo vemos, pero la fe nos dice que aquí está el Señor, porque Él así lo cumple en su palabra. Los invito a que abramos la palabra de Dios ahí en el libro de los Jueces. Libro de Jueces en el capítulo 13. El libro de los Jueces, capítulo 13. Hay una historia muy larga ahí. Nada más quiero que por el momento leamos dos versículos, 24 y 25. Jueces 13, 24 y 25. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Sí. Le voy a dar lectura y me siguen por favor con la vista. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Bueno, lo primero que vemos aquí es el nombre de un personaje que todos conocemos. No sé cuántos nos hemos detenido a pensar que fue el 13º juez que Dios puso sobre Israel en un tiempo de grande apostasía, es decir, cuando el tiempo estaba muy fuerte en cuestión de alejarse de Dios, porque la apostasía no es otra cosa más que estar lejos de Dios, no estar cerca de Dios. Lo puso con un grande propósito nuestro Padre Celestial. Yo cuando empecé a leer la historia de Sansón dije, ¿qué puedo yo sacar de aquí, Padre, de Sansón? Cuando leemos la historia de Sansón, nos encontramos que Sansón era como cualquiera de nosotros, sujeto a muchas pasiones, porque era un hombre. A pesar de que Dios le dijo a su papá y a su mamá, ustedes no han tenido hijo. Es decir, la mamá de Sansón era ¿qué? Era estéril, la mamá de Sansón. Pero yo les daré un hijo a ustedes. Y le da ciertas recomendaciones el ángel que mandó Dios a la mamá de Sansón. Y le dijo, concebirás un hijo. Así le dijo, concebirás un hijo. Y al decir, concebirás un hijo, nada más que va a haber ciertas condiciones para este hijo. Porque va a ser un hijo muy especial. Muy especial. Este hijo, primeramente le dice a la mamá de Sansón el ángel, ¿sí? Que no, le dice Dios que no tomará ¿qué? Que no tomará vino. Es decir, nunca debe de probar vino. ¿Sí? 2, le dice que no se cortaría ¿qué? El pelo, es decir, lo tiene que dejar crecer. 3,
no estaría cerca de un muerto, le dice. Cuando nosotros leemos que esta ley viene desde más atrás, cuando Dios se la da a Moisés, porque Sansón, ¿era un qué, hermanos? Sansón era un nazareo. Era un nazareo, es decir, ¿qué quiere decir nazareo? Que era un apartado para Dios, alguien especial para Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra, ¿qué, hermanos? Nazareo. Y Sansón significa luz, luz del mundo, significa Sansón. Bueno, nace Sansón, y cuando nace Sansón, Dios le tiene una misión muy especial a Sansón, muy especial. En los tiempos de Sansón, el pueblo de Israel estaba sometido por los filisteos. Y Dios necesitaba a alguien muy especial para poder acabar con los filisteos. Y escogió a Sansón. Escogió a Sansón. Le dijo, no vas a tomar vino. En otra ocasión veremos estas cosas porque son maravillosas, esas tres partes. Tiene mucho de profundidad. Nada más rápido les diré por qué dice que no tomaría vino, porque dice la palabra de Dios que aquel que toma vino se pone ¿qué? ¿Se pone triste? No. Se pone alegre. Es muy raro aquel que no se pone alegre, aunque a mí me ha tocado ver algunos, bueno, cuando yo trabajaba en una fábrica, porque sigo trabajando, tenía compañeros que en lugar de alegrarse se ponían a llorar. Sí, me abrazaban y me decían, señorita, me dicen, ay, diga, esto como que le dio al contrario, no le dio mucha alegría. Pero bueno, dice Dios que el vino te pone alegre. Pero hay otro texto donde dice que el que te debe de poner alegre, por eso le prohíbe a él, es Dios. Lo veremos en otra ocasión. No se cortará el pelo. Pablo dice que al hombre le es deshonroso dejar crecer el cabello. Así lo dice Pablo, pero le es honroso a la mujer dejarse ¿qué? Crecer el cabello. Bueno, a él le dijeron, no te lo puedes cortar. ¿Sí? Explicaremos en otra ocasión. No estaría cerca de un ¿qué? De un muerto. ¿Cuál es lo contrario a lo que nosotros venimos buscando aquí? ¿Qué es una vida qué? Eterna. Eterna. Y lo contrario a Dios es la muerte. ¿Sí? Es la muerte. Esto era también algo que se le dijo a todos los sacerdotes levitas, pero también les tocaba a todos aquellos que eran ¿qué? Nazareos. Es decir, no se podían acercar a un muerto. ¡Ay, cuidado! Si iba pasando un nazareo o se detenía en un lugar y por ahí alguien se había caído, tal vez de un infarto, o no sé, tenía que haber todo un proceso de purificación para un nazareo. Bueno, estamos ¿con quién, hermanos? Estamos con Sansón. Cuando Sansón creció, lo primero que fue y le dijo a sus padres, papá, mamá, quiero que me acompañen porque hay una mujer que me ha gustado mucho. ¿Dónde? Allá en el campamento de los filisteos. Bueno, que aquí en nuestro pueblo no hay mujeres, que tienes que buscar una mujer filistea. Pero le gustó una mujer filistea. Ahora yo pregunto, ¿tendría algo de diferente una mujer filistea a una mujer judía? O sea, yo pregunto,
o nada más fue el simple flechazo? Metiéndome un poco a los filisteos en la historia de las mujeres, sucede que las mujeres eran un poco parecidas a las egipcias, pero todavía más atrevidas, porque para su tiempo las mujeres se vestían de una manera muy sensual. Las mujeres se pintaban de una manera también, su comportamiento era no un comportamiento retacado, ¿no? Sino que era un comportamiento pues más suelto, ¿no? Más liberales. Y probablemente, yo no lo puedo asegurar, pero probablemente por ahí fue lo que atrapó a Sansón. Es decir, bueno, aquí pues hay muchas mujeres, pero pues allá están más bonitas, se arreglan más. ¿Te imaginas cómo se arreglaba una mujer judía, hermanos? Pues prácticamente no se arreglaba una mujer judía, ¿sí? Y conste que traen ellos la escuela, muchas, a través de la historia de ¿quién? De los egipcios, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que su primer mujer se une a ella, y dentro de la celebración de esa unión les pone un acertijo Sansón, y como los filisteos no podían adivinar ese acertijo, amenazaron a su mujer y le dijo: ahora nos tienes que decir qué quiere decir con ese acertijo que nos acaba de poner. Y la mujer le lloraba a Sansón: dime qué significado tiene ese acertijo. Total, perdición. De tanto llorarle a la mujer, de tanto que, pues no sé si aquí algunas lloren, ¿verdad? Cata nunca me ha llorado así como para quererme sacar algo. Nada más me lo pregunta y directo le digo esto. Bueno, pero me oí mal, pero así es la gatita. Sí, es mejor. Sí, ¿verdad? Más vale cuadrarse porque... Bueno, pues sí, la verdad sí. Déjame que... hay tantas cosas, hermanos, que... Híjole. Me dijera, ahorita que dijera un señor allá en la papelera: no, don, dice, lo más feo que puede haber en esta vida es estar solo, don. ¿Sí? Y ya platicamos mucho, ya cuando se fue, dije: híjole, no, pues sí. Y ayer Cata pues se fue a comprar algo y estuve casi todo el día solo. Y dije: híjole, pues me acordé de las palabras del Señor. Dije: no, pues está feo, comí solo. Pues ahí me puse unas alabanzas yo y no sabía ni qué hacer, ¿no? Pero dije: chino, pues está tremendo, está tremendo, ¿sí? Y pues no aguanté mucho la tentación y le digo: bueno, pues le hablo, ¿y qué dónde anda? Ya voy. Dice: qué bueno, pues ya llego. Total. Empezó a... ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que le dijo el acertijo, de tanto que le lloró, le ablandó su corazoncito a Sansón, y ya se lo dijo. La apuesta era 30 mudas de vestidos. Dice: si yo pierdo, dijo Sansón, les doy 30, y si ustedes pierden, me las dan a mí. Pero como perdió porque su mujer le sacó el enigma, él tuvo que ir, dice, a matar a 30 filisteos. Y esos 30 filisteos que mató, les quitó sus ropas y se las llevó, ¿sí? Se las llevó a los filisteos. Digo: aquí está mi paga, ¿sí? Pero déjenme decirles algo. Acompáñenme a ver algo aquí, por favor, en Jueces, por favor. ¿Sí? Bueno, antes de eso, quiero que veamos, ahorita explico esto, el 14.6, por favor, el 14.6, alguien que me lo lea rápido. El 14.6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Sobre Sansón. Yo te pregunto, si el Espíritu de Dios no viene sobre Sansón, ¿él hubiera vencido al león? No. Si ya era un adulto, entonces ¿qué pasaba con Sansón de niño o de joven? ¿Hizo muchas proezas de fuerza? Se pregunto. Aquí dice que el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? ¿Y qué pasó? ¿Qué dice?
Lo despedazó, ¿verdad? Como quien despedaza a un cabrito. Bueno, ahora sí, la cita que yo les quería dar. Ahí mismo en el 14:19. ¿Alguien que me lo lea? ¿Trajeron todos Biblia? ¿No aparece por ahí? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Bien, gracias Martín. Él para haber despedazado, véanme, para haber despedazado al león, dice que el Espíritu de Dios vino sobre quién. Él para haber matado 30 filisteos, nuevamente vuelve a decir que ¿quién? Espíritu de Dios. ¿Vino sobre quién? Sobre Sansón. Y el Espíritu de Dios vino otra vez sobre Sansón. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando alguien te dice, vamos a ver la película de Hércules, lo primero que te viene a la mente es la figura de Hércules, ¿no es cierto? Y hace rato cuando leímos los primeros versículos que iba a nacer Sansón, ¿qué te vino a la mente rápidamente? ¿De alguien qué? ¿Verdad? ¿Tú te puedes imaginar el físico de Sansón? ¿Cómo te lo imaginas a Sansón, su físico? Madre dice que alto, como ¿qué más? Fuerte. Músculos. Músculos, ¿verdad? Músculos, bueno, pues músculos. Bueno, aquí estamos viendo que el Espíritu de Dios vino sobre quién? Sobre Sansón. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Quiero que me acompañen a ver otro versículo, por favor. Ahí mismo, estamos en Jueces. ¿Estamos en Jueces? Bueno. En Jueces 15. Que alguien me lea Jueces 15, 14 al 16. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salían gritando su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Gracias, María. Bueno, nuevamente nosotros captamos algo. ¿Qué, hermanos? ¿Qué pasó? Vino sobre Sansón. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Yo hace rato te decía, si yo te digo Hércules, dices, wow, hasta vemos las películas, hasta de las caricaturas, lo dibujan una cinturita por aquí así, en forma de B, unos brazos. Dicen, bueno, es Hércules, el Hércules de la mitología, ¿estamos de acuerdo? Mitológicamente, porque así no lo han vendido. Dicen, bueno, es que existió en la mitología, existió, dicen. Pero este es verdadero, este es verdadero. Y lo primero que yo te pregunto, ¿se te vino a la mente cuando leímos los primeros versículos, verdad? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Dices, oh, wow, Sansón. Sansón. Los filisteos estaban muy preocupados. Primero, destroza un león. Después, mata a 30 filisteos. Después, con una quijada de asno, mata ¿a cuántos? ¿A 100? A 1000 filisteos. Es decir, cuando el Espíritu vino sobre él, como lo habían amarrado, ¿sí? Porque cuando mató a los 30, los mató también por coraje, por su mujer, porque había dicho el enigma. Y él dijo, ahora me tengo que vengar. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Fue y cazó 300 zorras. Es decir, no las mató, no las mató, las atrapó. Y dijo, ahora van a ver estos filisteos, ¿sí? Por hacerme trampa con mi enigma.
Y dice que en cada cola de cada zorra le puso una tea con lumbre, ¿sí? Y ya que tenía las 300 zorras en su cola con lumbre, en una tea amarrada, dice, las espantó y entraron a los sembradíos las 300 zorras y empezaron a incendiar todos los sembradíos de los filisteos. Todos los sembradíos de los filisteos. Y los filisteos dijeron, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién se atrevió a hacer esto? Y dijeron, fue Sansón. Entonces Sansón huyó y se escondió. Y agarraron todos los filisteos, todos los guerreros, y fueron a buscar a Sansón. Pero fueron hasta el pueblo de Israel y dijeron, queremos a Sansón, si no ustedes pagarán por esto. Y dijeron, nosotros sabemos dónde está Sansón y te lo vamos a entregar. Y fueron y encontraron a Sansón y le dijeron, queremos que te entregues, porque si no, vienen contra nosotros. Y él dijo, me voy a entregar. Y dice que lo amarraron, bien amarrado. Pero cuando el Espíritu vino sobre él, eso que lo que vamos de leer, lo que leyó Madrid, ¿verdad? Y le agarró la quijada, dijo, ahí van a mí otra vez, ¿sí? Pum, 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 nada más 1000. Nada más 1000. Bueno, yo decía hace un momento, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel, cuando se acabaron los jueces, dijeron, queremos un rey, porque todas las naciones tienen rey, menos nosotros. Y el que eligió Dios, porque lo eligió Dios, no el pueblo, dijo, el rey va a ser Saúl. Pero dice la palabra de Dios que Saúl era hermoso, más hermoso que todos los israelitas, así dice la palabra de Dios. Y dice que de hombros hacia arriba no había hombre más alto que él. Estamos dando una característica de Saúl. Sí. Y cuando murió Saúl y fueron a ver a Isaí, y que les dijo, bueno, a ver, quiero a tus hijos, les dijo el profeta. Total que cuando vio a David, dijo, este es. Y dice que David era de hermoso, ¿qué? Sí. También era muy hermoso. Yo te pregunto, ¿hay alguna característica en el libro de Jueces que diga cómo fue Sansón? Yo te pregunto y me pregunto. Él puede describir a más la palabra de Dios ahí, ciertas características de muchos personajes de lo que iban a hacer, pero de Sansón no. De la fuerza sí, porque lo estamos leyendo. Ahora, si por ejemplo nosotros decimos Israel, el pueblo era el más poderoso de la tierra, Israel. En un principio, cuando Dios los escogió, ¿era el pueblo más poderoso de la tierra? Vuelvo a preguntar. Sí. Más pequeño. No, sí. Era el pueblo, dice la palabra de Dios, que era el pueblo más insignificante de toda la tierra. Por eso Dios los escogió. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Yo te pregunto, a ver, también, ¿tú te puedes imaginar la estatura del rey David cuando era un jovencito, adolescente, y estar frente a Goliat? ¿Cómo te puedes imaginar esa desproporción? Y cuando dijeron, ay, ¿cómo es posible? Pónganle una armadura. Y cuando se la pusieron, dijeron, no, quítenme esto porque esto me estorba. ¿Sí? Yo no necesito esta armadura para ir a pelear en contra de Goliat. Nada más agarró una piedrita muy especial, redondita, plana, la puso sobre su onda y dijo el filisteo, pues ¿qué? Dice, ¿te voy a matar como un perro o qué? ¿O qué va a pasar aquí, no? Y se viene el grandote y ¡pum! ¡Pum! Se le encaja ahí, ¿verdad? Nos decían, ¿cómo es posible que un chaparrito, un jovencito, con un hombre hecho y derecho de la guerra, y el más temible de todos los filisteos, que era quién? Goliat, lo haya matado? Gigante todavía. ¿Verdad? Exactamente. Y tú te preguntas también, cuando huyó Elías, que tuvo miedo de que lo mataran y se fue hasta la región de Sarepta, la viuda, ¿te acuerdas de esa historia? Y que le dijo, es que yo no tengo para darte nada de comer, mira, no ha llovido en 3 años y yo nomás tengo un poquito de harina y un poquito de vino.
y lo voy a comer yo y mi hijo. Después de que lo comamos, ¿nos vamos a qué? A morir. Dijo Elías, mujer, dámelo a mí primero. Y dice la palabra de Dios, wow. Dice que le hizo una torta con esa poquita harina. ¿Y dónde la puso? ¿Verdad? En la ceniza, que se cociera. ¿Se pueden imaginar cómo se la estaba saboreando Elías? ¿Sí? Pero le dijo, no te preocupes, mujer, no te va a faltar. Le faltó todos los años que siguieron de sequía. Con un poco de vino, perdón, si era vino, no era aceite, perdón, era aceite. Bueno, ¿cómo se nos va aquí la onda? Aceite, ¿sí? Nunca le faltó. Cuando le dijeron los discípulos a Jesús, oye Señor, ¿ya viste cuánta gente está ahí? ¿Ya viste cuánta gente está ahí? ¿Sí? ¿Y qué les vamos a dar de comer? Oye, pues es que ya es mucho tiempo, ¿no? Mira, nada más, no te preocupes. ¿Qué tenemos? ¿Qué le digo? ¿Qué tenemos? Tenemos 2 pececillos y 5 panes. No te preocupes. Y oró el Señor Jesús y los multiplicó. Y dice la palabra de Dios que con 2 pececillos y 5 panes les dio de comer a más de 5,000 gentes. Dice que todavía juntaron en unas cestas el sobrante. ¿Sí? Con 2 pececillos y 5 panes. Y podemos enumerar muchos ejemplos, y con lo poco lo hace grande. ¿Tú crees que los fariseos y los religiosos de ese tiempo, cuánta envidia y coraje le tenían a los discípulos de Jesús? Porque diciendo, ¿cómo es posible que la gente les haga caso a ellos si ni estudiaron ni son sacerdotes? Es más, tal vez decían, hasta los conocemos de dónde vienen. Uno pescador, mal hablado, otro viene de acá. ¿Y por qué? Es que Dios así le plació escoger lo más mínimo para hacer lo más que. Ejemplo final, cuando viene el Señor Jesucristo a esta tierra y nació en un pesebre, hermanos, entre los animalitos. No nació en un palacio. Es decir, el Señor Jesucristo, grande. Ahora, yo te vuelvo a preguntar, ¿hay algún indicio del físico de Sansón? No lo hay. Probablemente, por eso los filisteos, digo probablemente, porque no lo dice así la Biblia, ¿sí? Pero sí, era uno de los motivos por los cuales tenían mucho coraje los filisteos de decir, ¿de dónde viene su fuerza? No podemos acabar con él. Y dice que Sansón, caminando, de repente entró a un prostíbulo y se acostó con una prostituta. Así dice la palabra de Dios. Aquel nazareo apartado para Dios, que significa luz del mundo. No estamos juzgando a Sansón, todos somos carne. Nadie es perfecto en esta tierra, solamente uno. Así es, nada más. Por eso dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero podemos confiar en Dios, porque Él es perfecto y aquel que nunca nos miente. Bueno, entonces, de todo esto, hermanos, que se mete él con esa ramera, sale y se empieza a andar entre el pueblo de los filisteos y descubre una mujer que le gustó también mucho. Ya sabemos la historia. ¿Quién era? Por eso la historia dice Sansón y Dalila, ¿verdad? Dalila. Y dijo, hijo, cómo me gusta esa mujer. Hermanos, a lo chiquito, pero como Salomón, era muy dado a las mujeres. Su debilidad eran las mujeres. Y se mete con ella y la hace su pareja. Y van los filisteos y le dicen a Dalila, queremos que investigues, ya que estás tú con Sansón, de dónde proviene su fuerza. Y puedes imaginar de qué manera trabaja una mujer, hermanos. ¿Podemos algo saber los hombres? A lo mejor, ¿verdad? Pues, si Cata me empieza a hacer piojito.
pues algo quiere. Es como que no me huele bien. Sí, como me está abrazando, ¿verdad? Que me metito y que, ching, digo, pues, que la cosa no está muy bien ahorita. Sí, algo viene. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar a Dalila? ¿Sí? Pues sí. Y Dalila le rogaba, igual que la primera mujer, que le dijera el enigma. Esta también le rogaba, dime de dónde proviene tu fuerza. Si Sansón, ponte a pensar, hermano, yo no te lo puedo aseverar, pero ponte a pensar, si Sansón tuviera un físico impresionante y midiera casi 2 metros de altura y tuviera unos bíceps por acá, unas bolotas, y si lo vieran los filisteos y dijeran, pues por eso, ¿sí o no? Pues así, quien no, pues cuánta fuerza pues sale de todos esos músculos. ¿Te puedes imaginar? Nada más fíjate, ahorita me acordé de otro caso. Cuando Abraham y Sara no podían tener hijo, ¿a los cuántos años tuvieron hijo? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años. 100 años. ¿Cuántos años tenía Sara? 90 años. Cuando Dios le dijo, vas a concebir un hijo, se empezó a reír. Dijo, eso es lo que significa Isaac, ¿no es cierto? Significa risa, por eso le pusieron así Isaac, porque se empezó a reír. Dijo, pues ¿cómo? Pues ya me cesó hasta la costumbre de las mujeres, decir, ya no menstruaba. Le dijo Sara a Dios, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues a mí ya ni sé ni de eso, ya ni me acuerdo. Y como yo de viejita, es decir, si hubiera tenido a Abraham, ¿cuánto te parece? 30 años y Sara 20, y dice, pues eres estéril, y le ha buscado y no puede, pero ya tuvo, bueno, pues están jóvenes, ¿verdad? No hay problema, sí. Pero imagínate así, de esa manera, es que Dios muestra su poder para lo que a nosotros nos parece imposible. Nos parece imposible. Es decir, entonces, Sansón le dice, mira, si tú, ¿verdad? Si tú me atares, le empieza a decir, y después le digo, si tú también con mis trenzas que me vas a hacer, unas guedejas, y acá dice igual, y si, le empezó a decir ciertas cosas, ¿no? Dice, va a disminuir mi fuerza. Y cada vez que ella hacía lo que le decía a Sansón, ella gritaba y decía, Sansón, los filisteos a ti, y despertaba él. ¿Sí? Pero cuando despertaba lo veían los filisteos y decían, caray, pues está bien, todavía, ¿no? Bien fuerte. ¿Sí me entiendes? Bueno, entonces, la fuerza de él provenía de ¿dónde? ¿De sus músculos? El Espíritu de Dios. Yo tampoco puedo concebir a Sansón como chaparrito, era un hombre de una estatura promedio como los que habitaban en su tiempo. Pero decían los filisteos, tenemos que descubrir por qué tiene tanta fuerza, no podemos entender. Tal vez ellos se veían decir, somos guerreros, somos gente de guerra, somos soldados, y no tenemos esa fuerza que él. No lo podemos vencer, a 1000 pum, 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 y los acabó. ¿Cómo vamos a acabar con él? ¿Sí? Pero pues dice la palabra de Dios que hubo una noche en que Sansón, ¿sí?, se acostó, dice, en las piernas de Dalila. ¿Te imaginas? Tal vez ahí sí fue, ¿verdad? Pues, tal vez ahí Sansón, mira que, pues tal vez ya casi durmiendo, y, pues dime ¿cuál es tu secreto? Mande, cuéntame, Martín. La trampa. Exactamente, bueno, de eso estamos hablando, ¿verdad? Sí, que pues bueno, a veces pues decimos sí, cuando decimos por dentro no, pero después decimos sí. Bueno, digo, está bien, te lo voy a decir. Se quedó dormidito ahí en sus piernas y le dijo, si me cortares mi pelo, ahí está el secreto de mi fuerza. ¿Sabes qué, hermano? No fue el pelo. Aquí le dijo él, porque él era un ¿qué? Él era un nazareo y él sabía que no tenía que cortarse el pelo. No estaba ahí su fuerza, hermano. No estaba ahí. Pero dice la palabra de Dios, vamos, por favor, a la palabra de Dios. 16, Jueces 16, 18. Lo voy a leer en adelante. Jueces 16, 18. Viendo Dalila
él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, porque le ofrecieron dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, es decir, su pelo largo, ¿verdad? Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, ¿qué, hermano? Se había apartado. Que Jehová ya se había apartado. ¿De quién? De él. De él. Es decir, ¿de dónde prevenía la fuerza de Sansón? El Espíritu de Dios. Si a nosotros no nos da la fuerza física, nos da la fuerza espiritual. Y todo proviene de Dios. Esa es la fuerza que necesitamos nosotros. Pero dijo, se apartó. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Sí? Bueno, los filisteos le echaron mano y le sacaron, ¿qué, hermano? Le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Es decir, le sacaron, ¿te imaginas, hermano? Si nosotros vamos, yo me puse a pensar en esa escena, nosotros vamos con el dentista y dice: ay, no, espérame. Ay, y vemos la aguja que ya, ay, espérame tantito. Sí, y sí, y todavía con anestesia, y nos meten las pinzas cuando van a sacar una muela, y ay, estamos ahí, ¿verdad? ¿Te imaginas sacarle a alguien en vivo los ojos, hermano? Le sacaron los ojos y lo mandaron a la cárcel. ¿Y qué hace en la cárcel, hermano? Con un molino, trabajando todo el santo día, empujando ese molino. ¿Sí? Como diciendo, bueno, tiene fuerza, pero ya no tenía la fuerza. Ya era un hombre normal empujando un molino. ¿Por qué ese molino lo empujaba una gente normal? ¿Sí? Entonces lo pusieron a él. Pues era una gente ya normal. Ya no tenía ese don. Porque Dios dice: ese viaje apartado de él. ¿Estamos correctos? Y dijo el rey: tráiganme a Sansón, porque nos queremos divertir con él. Y trajeron a Sansón para que todos empezaran a burlar de él. Y el que lo guiaba, porque no tenía ojos, lo empezó a guiar cuando lo sacó. Y le preguntó Sansón: ponme donde están las 2 columnas que sostienen todo esto. Y dice la palabra de Dios que lo que estaba sosteniendo la columna donde estaba todo el público, todos los filisteos, eran 3,000 personas las que estaban ahí. Y le dijo Sansón a Dios, ahí en el 16, 28. Entonces clamó, ¿qué, hermanos? Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. ¿Y qué? Y fortaléceme. Te ruego solamente que esta vez, le dice, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol y el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel por 20 años. Le dijo la última vez, solamente una vez más: dame la fuerza, Señor. ¿Y se la concedió Dios? Sí. Se la concedió Dios. Aquí la pregunta es: el Espíritu de Dios, fíjate, hermano, el Espíritu de Dios, cuando nosotros bajamos al agua bautismal, dice que el Espíritu del Señor viene sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque se dice la palabra de Dios. La pregunta aquí es:
el Espíritu de Dios se fue, salió de Sansón y se fue. Yo pregunto, ¿el Espíritu de Dios, si nos portamos ahorita mal, se va? Vamos a ver una cita, por favor, ahí. Vamos a ver una cita ahí en primero en Efesios 4:30, el que la tenga rápido. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, es decir, no lo pongas ¿qué? Triste. No lo pongas triste, porque con ese fuiste tú ¿qué? Sellado. Un sello, hermano, si tú, por ejemplo, tienes una escritura y la escritura está sellada por un notario, ¿ese sello puede pasar alguien sobre ese sello? Sí. No. Lo ensucian, pues. Exacto. Una constancia, yo tengo constancia del pueblo de Ocotepec, sobre ese sello puede pasar alguien, hermano. No. El sello está en nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Dice, no lo pongas triste. Ten cuidado, no lo pongas triste a él. Otra cita, hermanos, por favor. En Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. Así es. No apaguéis, dice que el espíritu se puede apagar. Sansón lo apagó. Sansón lo apagó. Lo puso triste primero por lo que andaba haciendo y después el espíritu se apagó. Es decir, ahí estaba. Estaba apagado. Estaba apagado. Por eso le dijo, Señor, solamente una vez más. Concédeme esto, por favor. Una vez más te pido, Señor. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario y el malhechor que estaba a un lado le dijo, Señor, cuando estés allá en tu reino, acuérdate de mí. ¿Con qué convicción y palabras dijo este hombre esto? Para conmover el corazón de Jesús y que Jesús captó que realmente era un hombre arrepentido. De cierto te digo, le contestó, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Te acuerdas la predicación pasada? Yo te dije, tú puedes cuestionar a Dios, yo lo puedo cuestionar. Tú dices, pero pues ni tiempo tuvo de hacer nada bueno. Y Dios le dijo, pues que no es el problema. Dios lo dejó y punto. ¿Estamos de acuerdo otra vez? Sí. Sansón, yo te pregunto, ¿Dios lo pudo haber considerado después de todo esto que hizo? Lo consideró al grado de que él está dentro de los héroes de ¿qué? De la fe. Dice Hebreos y no se me vienen otras por el momento otros nombres, pero si yo les contara de tantos, dice, entre ellos está Sansón, de todo lo que hizo y la fe que tuvo él, porque sabes que, hermano, a pesar de la apostasía en que él vivió y las cosas que hizo, tuvo fe en el Señor y el Señor lo tomó en cuenta. Tú te puedes imaginar que cuando él estaba en la cárcel empujando ese molino, ¿qué cosas no le ha de haber dicho Sansón que no registra la palabra de Dios? Como diciendo, estoy aquí porque merezco estar aquí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, Señor, te pido una vez más, dice aquí, ¿sí? Solamente esta vez, oh Dios, dice, solamente esta vez. ¿Cómo le pediría? No lo sé. Así como David lloraba y clamaba, y entonces Dios lo consideró, lo perdonó, porque lo pone dentro de los héroes de la fe, ascensión. Hermanos, tenemos oportunidad nosotros, que el Señor nos siga dando fuerza, porque necesitamos esa fuerza, si no física, pero sí espiritual, hermano. También nuestro cuerpo pedimos ciertamente, como dijera Jero, también pedimos por nuestro cuerpo, porque somos carne y también necesitamos nuestra salud para muchas cosas, hermano. Pero principalmente necesitamos la fuerza espiritual. Así es de que Sansón nos da un ejemplo también de todas las cosas malas que hizo, pero al final, hermano, de que se puede tener fe y se puede uno arrepentir de todo corazón.
Señor te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, por todas tus bendiciones que hemos recibido de ti, por el agua, el aire, el sol, por todas tus bendiciones, el alimento, el trabajo, por las enfermedades también, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Porque dentro de la adversidad, Padre, es cuando más nos acordamos de ti. Si tenemos algún problema físico de nuestra salud, bendito Dios, más clamamos a ti. Pero no esperemos a tener un mal físico para acordarnos con mucha fuerza, bendito Dios. Que estemos bien, que estemos sanos, bendito Padre. Toda la alabanza y todas las primicias son para ti. Desde el momento que nos permites abrir los ojos cada día, gloria a ti, bendito Padre, por tu bendición de haber amanecido con vida. Gracias, bendito Dios. Y lo primero que debemos de hacer es alzar nuestros ojos y decirte, gracias, Padre. Gracias, porque eres bueno y eres misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, bendito Padre, en esta hermosa tarde, por los que estamos aquí, por los que no vinieron, bendito Dios, y por aquellos que te aman en espíritu y en verdad, bendito Dios. Gracias, Padre. Sabemos que has estado aquí con nosotros, podemos sentir tu presencia, bendito Dios. Quédate con los que nos vamos a quedar y con los que vayan a salir. También irás con ellos, bendito Padre, porque así es tu salir y tu regresar, todo es en tu nombre, y llegaremos con bien cada uno a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. 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 Amén.